Sí, sé que suena súper alarmante el título del video, pero es una pequeña sospecha que yo creo que producto de mi ansiedad está ahí, pero tiene alguna que otra fundamentación detrás. De manera muy básica, vengo con dolor en los codos desde que empecé a entrenar plancha en anillas. Antes de eso, mis entrenamientos de plancha, estoy hablando de varios meses atrás, 6 meses atrás, por ejemplo, sucedían de manera muy aleatoria, no había mucha estructura en mi entrenamiento, dependía de mis sensaciones si ese día quería o no hacerlo. Pero cuando empecé a tomármelo de manera más metódica, seguía progresando naturalmente, estaba terminando mi déficit. O sea, no terminando el déficit, pero entrando a un peso cómodo que eran ya 73 kilos, ahora estoy a 71. Y empecé a entrenar plancha, digamos, 2 veces a la semana, donde el día lunes le daba bastante intensidad. Pasaron 8 semanas, después le bajé la prioridad de los entrenamientos de plancha. Pasaron de ser los lunes a ser los martes para hacerlos más suaves y venir con la fatiga central acumulada de los días de tirón que había corrido al lunes. Ok, no sé si se entiende. Con la intención de, ok, voy a rendir menos, puede que progrese menos, pero al menos estaré más lejos de estos dolores que me aquejan. ¿Qué dolores me aquejan? Dolores en los codos, dolores en las muñecas, no. Alguna que otra presión incómoda en el hombro durante las planchas, sobre todo cuando realizo mala postura, sí. Dolores en la columna, muy pocos. Ninguna molestia real más allá de los codos, que me duele incluso de manera pasiva. Y que pasa lo siguiente, ¿por qué alarmante esto? El dolor es una señal no arrojada por el cerebro, pero decodificada por el cerebro y arrojada, digamos, donde sucede la tensión, el miedo, un montón de cosas. De hecho, hay ejercicios donde se superan especies de traumas que generan dolor después de un tratamiento que es conocer de a poco. Por ejemplo, tienes el trauma de que te toque un cigarro y te queme porque de niño te pasó. Cuando eres grande generaste ese trauma y piensas que una estructura automáticamente te arroja señales de dolor. Eso puede ser. Son aprendizaje basado en la supervivencia que hace el cerebro, asociaciones y demás. Y para quitarse ese trauma, tú tendrás que ir tocando de a poco, algo más pequeño, hasta llega el punto en que superes el trauma, digamos, y ya no te duele tocarte y lo hagas con confianza. Como tomar una araña, no te da miedo, después la puedes tomar. En el mundo del deporte también pasa. Hay que saber diferenciar los dos tipos de dolores que hay. Hay uno que es el dolor real, que es la señal. Oye, esto me causa molestia. Está el otro problema de que y por eso a veces digo que pueden ser peligrosos los preentrenos. Más que los preentrenos, esas sustancias o incluso esos momentos. Personas que antes de competir se sienten mal y consumen ibuprofeno, por ejemplo, para reducir la inflamación de los tendones y que no les duelan los hombros. Eso es tremendamente peligroso. No es que los preentrenos sean peligrosos, pero perder esa conexión, esa sensación a la que estamos acostumbrados en estado lúcido al entender el dolor, puede permitir que no seamos capaces de decodificar en la magnitud las señales de dolor que envía, por ejemplo, el codo. Imagínate, estoy en una competencia, tomo un preentreno, me siento motivado, no me di cuenta y de repente termino mi no sé qué, mi presentación, veo y se me cortó el tendón del bíceps. Eso puede pasar. Obviamente uno en el momento lo sentirá, pero hay momentos de estrés donde la adrenalina está tan a full, nuestros sentidos están tan disparados que incluso las señales de dolor quedan en segundo plano. Eh, entonces tenemos ese tipo de dolor que es el dolor, digamos, más activo del momento. Y está el otro que es el dolor pasivo. Incluso cuando no hay contracción alguna, yo no estoy ahora realizando plancha, pero me duele el codo. ¿A qué se debe ese dolor? Seguramente se deba a, primero que nada, el tiempo que llevo realizando el ejercicio y saber cómo conocer mi cuerpo. Hay personas que van mucho más allá, personas que son capaces de identificar las porciones de su pectoral y contraerlo como el que para descanse, yo estético, que era capaz de contraer el pectoral de arriba hacia abajo. Hay personas que tienen esa habilidad de cómo acceder a ciertas partes de la musculatura y sentir, incluso, porque recordemos que nuestra sensación de tacto no es solo desde nuestro cuerpo hacia afuera, es nuestro cuerpo hacia adentro, pero estamos tan acostumbrados y el cerebro, para evitar saturar de señales,
apaga esas sensaciones. Es como cuando te pones un celular en el bolsillo, pero lleva ahí 5 minutos y ya no lo sientes. Y para que lo sientas tienes que moverlo, porque digamos el cerebro apaga estas funciones. Lo mismo pasa con el dolor. Cuando es un dolor tan constante, de alguna manera pasa a segundo plano, pero sigue estando. Y si ese dolor es activo, pasivamente, es decir, no estoy haciendo deporte, por eso es pasivo, pero es activo porque hay dolor, significa que es un poquito preocupante y un poco grave. Ahora, no me ha traído tirones en el bíceps, porque estoy a la altura del codo, como si me ha pasado otras veces. Las primeras veces en mi vida que yo empecé a realizar trabajo en anillas, me daba un dolor en el bíceps que era como palpitante, fuerte, y me asustaba. Muy parecido a la lesión que tuve en el hombro, me acuerdo cuando estaba realizando unas pull-ups de back lever y me dolía el hombro. Pero bueno, es preocupante. A pesar de que le bajé la prioridad al entrenamiento de plancha, no desaparece ese dolor pasivo-activo. Y bueno, algo que decir, hay tipos y tipos de lesiones. Por ejemplo, una contusión puede generar un moretón, tú lo estás viendo, no es grave, se va a pasar. Pero cuando se corta un tendón, el problema de la recuperación de los tendones es que cuando se corta de manera total, y hay músculos que se cortan de manera total, luego por ejemplo grandes tendones, por ejemplo una lesión en los tendones del tríceps puede no ser una lesión absoluta, puede ser una lesión parcial, que se desprenda el 10% digamos del tejido blanco o tendinoso desde el hueso a el músculo, eso puede pasar. Entonces no es tan grave, incluso hay cierta recuperación natural. Obviamente lo ideal sería eh, conectar, volver, digamos, a enchufar ese tendón donde corresponda al hueso, porque eso se desprendió básicamente porque se tiró tanto que se cortó. A veces ni siquiera se corta, se sale directamente. El dorsal, por ejemplo, cuando se lesiona, es una parte tan grande el contacto con el hueso que las lesiones pueden ser parciales. Pero músculos y por ende tendones como el del bíceps o el del hombro son tremendamente peligrosos cuando se lesionan, porque no va a ser un desprendimiento parcial, va a ser un desprendimiento completo del tendón porque la unión es muy pequeña, es un cable del grosor de un cordón de zapato. Y obviamente sucede un efecto en cadena, se corta un 1% de, digamos, la superficie, entonces hay menos superficie sujetando, se empieza a cortar y de golpe, ¡pum!, se corta todo. Son lesiones bien preocupantes. Entonces, quizás si se tratara de otro músculo no prestaría tanta atención, pero al ser eh, el sector del bíceps sí me asusto. También puede ser que sea, digamos, algo más genético que bloquee como la extensión, ya que estoy trabajando mucho el bloquear el codo y eso esté provocando ese dolor. Pero hay un tema. No logro identificar si es el tendón del bíceps o es algo del codo. De ser algo del codo sería algo de tejido conectivo que tarde o temprano se tiene que desinflamar al adaptarse a la movilidad nueva. Yo que tengo un brazo que no se bloquea. Incluso me estaba doliendo al realizar handstand y eso nunca me había pasado. Así que creo que el gesto bloquear es muy estresante para mí y no quiero retroceder en entrenamientos de plancha. Así que vamos a darle la última semana intenso. Dejo registro de este video, lo voy a subir ahora mismo, que son como las 2 de la mañana, día sábado, ya domingo, prácticamente, en AM. Así que espero que a alguien les sirva. Y bueno, solo el tiempo dirá si sirvió o no. O sea, si se va el dolor, lo diré. Si se me cortan los tendones y se me fractura el codo, también lo diré. Nada, así que nos vemos en un siguiente video. Un pequeño testimonio de una persona que está un poquito asustada de la lesión, ¿ok? Que puede ser repentina, quizás no te das cuenta y se te corta el bíceps y tienes una recuperación de 2 años y nunca va a volver a ser como antes. Es muy complicado el tema de las lesiones. Así que siempre con cautela y trabajar mucho las buenas posturas y ser consciente de los dolores y escuchar a tu cuerpo. O sea, ¿cómo no voy a escuchar a mi cuerpo si incluso en reposo me duele? Bloquear el codo. Así que nos vemos en un siguiente video. Espero que les sirva esta especie de anécdota experiencia. Nos vemos.